Vamos, siempre preguntan si es algo de Peter Behrens. Es algo de Peter. La típica. ¿Algo de Peter? No, no, de eso, Lucas. Bueno, ahí Pero estamos bueno, todos. Lucas, siempre ¿qué queda ahí tal? como. ¿Cómo andás? ¿Cómo ¿Todo va, bien? Luis? Para que estoy tratando de. ¿Algo de Peter? No. Por ahora creo que no, pero nieto Vos tenés que, lejanísimo. ¿No? vos tenés que empezar a decir que sí. Vos sabés que sí, tenés que decir. Por las dudas, ¿no? Bueno, ¿Cómo va? chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Antes que nada, lo mismo que le decía Andrew, les pido disculpas. Normalmente arrancamos a horario, 18:30, tenemos a 2, 3 minutitos hasta que conectamos todos. Pero bueno, justo venía con un turno de un médico que se fue atrasando. ¿Vieron cómo pasa con los médicos que te citan en una hora, se va atrasando, atrasando, atrasando? Se me Sí, estaba Sí, es haciendo la normal, es hora de normal. empezar y seguía ahí. Así que, pero bueno, pude llegar. Eh, Coméntenme un poquito cómo es la situación de ustedes. Por un lado tenemos el caso, la situación de Ángelo, Lucas y, y Lautaro, que son un grupo, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y ustedes con quién cursaron? ¿Se acuerdan del ayudante? No. Uy, pará. ¿Con Paola? No, ¿Paola puede ser? Paola, ¿Paola? sí, Paola pero no me acuerdo el Castañoso. apellido. ¿El Paola apellido? Castañoso. Sí, creo que Sí, puede sí. ser. Sí, creo que Bueno, sí. está Sí, bien. sí, sí. Paola Castañoso. ¿Y qué lámina habían armado? ¿Qué tema habían armado? ¿Se acuerdan? Durante la cursada. Mira, Temo. nosotros, por lo que yo recuerdo, no agarramos un tema en específico porque más o menos no tratamos ahí de hacer algo, pero no llegamos a concretar un tema, sino lo que Ajá, hicimos fue una lámina un poco más descriptiva de todo el Claro. proceso que estuvimos haciendo, bien. pero con una vuelta de rosca, digamos, pero con un toque de diseño, decir, bueno, vamos a hacer como afiches, como notas de periódico, Ajá, ajá. que iban más o menos relatando un poco toda esta etapa de Historia 2, ¿no? Como más o menos cuáles Bueno, fueron las grandes secuencias o las grandes etapas o momentos en específico que para nosotros fueron influyentes para todo ese proceso. Claro, o era sea como que, que armábamos como una grilla, digamos, en horizontal, en donde era como una tipo de grilla que se leía horizontal y verticalmente. Y horizontalmente, como contábamos, las diferentes vanguardias cosían, digamos, la información y contábamos los periodos, los hechos históricos que influían en esas vanguardias. Creo que lo habíamos separado en romanticismo, eh, clas, eh, clasicismo, bueno, así y demás. Contábamos los hechos históricos y verticalmente como que lo cosíamos con obras cúlmines, digamos, de esa vanguardia. Entonces bueno, es como bien. que había un hilo conductor de contar una información en cierto orden, pero nos faltaba que esté bajo un tema, digamos. Bueno, claro, hasta ahora lo que me están contando es una especie de síntesis del Claro. programa de la materia, ¿no? Lograron armar eso, que no es poco, es un montón, ¿sí? Sí. Este, y sí, y me imagino, o sea, avanzaban cronológicamente, iban describiendo cada corriente, ¿sí? Cuando hablamos de vanguardia, Lautaro, no, Lucas, perdón, Lucas. Lucas, Lucas. Vos sabés que la idea de vanguardia es una palabra que viene del vocabulario militar, en realidad, ¿sí? Viste que ellos hablan de vanguardias y de retaguardia. Bueno, la vanguardia vendrían a ser aquellos que están como en la parte delantera del ejército cuando va avanzando, y son como los tipos que van viendo lo que va a pasar, porque son los que tienen el anticipo de cuál es el panorama, ¿no? Claro. Cuando hablamos de vanguardias en la arquitectura, hay como un momento específico que lo van a ver más en Historia 3, en el cual nos referimos a las vanguardias, pero hablamos siempre de aquellos que están como adelantándose, ¿no? Lo Sí. que nosotros describimos cuando hacemos esta grilla, más que vanguardias, son corrientes, Mm, ¿sí? Sí. Corrientes arquitectónicas. Porque claro. vanguardia, ponerle dentro de las vanguardias o dentro de la idea de vanguardia, nosotros podríamos decir, bueno, mirá Miguel Ángel, fue un tipo que adelantaba 80, Claro. 100 años a lo demás, tipo era un vanguardista, ¿sí? Por ahí Pero el más sol, refería al campo de la ilustración, vanguardia. Que bueno, fue otro, hay como otro que la movimiento. vanguardia te anticipa lo que va a venir. Específico, yo para que no se genere ninguna confusión, ¿sabes por qué te digo? Porque a principios del siglo XX, muy ligado a algunas cuestiones que vamos a ver en este curso que tienen que ver con el siglo XIX,
van a surgir corrientes arquitectónicas que precisamente se van a llamar vanguardias. Entonces, para que no se le hagan esa confusión, cuando hablamos de vanguardia hablamos de las del siglo XX, ¿sí? La Bauhaus, por ejemplo, ¿eh? La famosa Bauhaus, el constructivismo ruso, ¿eh? Eso lo vamos a ver en Historia 3. Yo para que no se generen confusión a ustedes. Hablamos de corrientes arquitectónicas, ¿sí? Bueno, y el caso tuyo, Andrew, vos no la cursaste, pero tenés que hacer un laburo similar. ¿Intentaste cursarla alguna vez? No, la verdad es que no la cursé y ahora necesito rendirla libre por el tema de que el año que viene empiezo el PFC. Así que estoy obligado. Bien. Bueno, Sí o sí a rendirla. te voy a decir, la buena es que no es imposible aprobar libre esto. Y es más, generalmente hay mucha diferencia entre rendir con Gorostidi y rendir libre con Gandolfi. ¿Sí? Sí. Porque, por varios motivos, por ejemplo, uno de los motivos es los personajes que andan tomando. Porque generalmente los chicos que van a rendir libre con Historia 2 en la cátedra de la mañana con Gandolfi, corren el riesgo de que les tome una docente que se llama Fabiana Carbonari, que es una gran docente, pero que a la hora de tomar examen es como esos perros que muerden, ¿vieron? Y siguen respirando y no largan. O sea, el día del examen ustedes se dan cuenta que llegó Fabiana Carbonari porque llegó, apoyó la escoba y se sacó el sobre todo con la piel de los perritos así. Siento un dálmata. Bueno, es así, la mina es así, es súper exigente, se pone nerviosa, exige, de una forma desmedida. ¿Sí? Y el tema es que, bueno, que vos tenés que tener un conocimiento medio enciclopédico para rendir en esa cátedra. Y nosotros lo que apuntamos acá por ahí es un conocimiento más conceptual, ¿sí? No queremos saber como en detalle todas las obras, sino que manejar conceptos, empezar a manejar ideas y obras que apoyen esas ideas, ¿sí? Entonces, es como que la primera aproximación que vos vas a tener que hacer, Andrew, es la que ya han avanzado los chicos, que es esta de decir, bueno, empecemos a ordenar el conocimiento del programa, ¿sí? El programa de Historia 2 abarca desde el siglo XV hasta el siglo XIX, ¿sí? Y nosotros, por una cuestión de ordenamiento y de conceptualización, porque es necesario conceptualizar, porque si no, si nos quedamos en los detalles nos volvemos locos, vamos a adjudicarle a cada siglo casi, ¿sí?, una corriente arquitectónica. Es decir, en el siglo XV vamos a tener lo que se conoce como el Renacimiento, que es la clase que vamos a ver hoy, ¿sí? En el siglo XVI vamos a tener lo que se conoce como el manierismo, que el manierismo no es ni más ni menos que la articulación, ¿sí?, un poco el anticipo de lo que va a pasar después, en el siglo XVII, con el barroco. ¿Sí? Sí. Si nosotros pudiéramos, hay un gráfico que hace buenísimo de esto el profesor Fernando Ariata, cuando da la primera teórica de Historia 2, que él hace como dos círculos, ¿no?, que se superponen así. Entonces él dice, bueno, un círculo es el Renacimiento, el otro es el Barroco, y eso que está en el medio, esa intersección, eso es el manierismo. ¿Sí? Listo. Ese es el primer bloque de Historia 2. Luego, en el siglo XVIII, tenemos un corte abrupto que está marcado por las diferentes revoluciones que se van a dar. El siglo XVIII se conoce como el siglo de las revoluciones. Vamos a tener la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y una especie de revolución científica o revolución de conocimiento que está muy ligada al movimiento de la Ilustración, como usted decía recién. ¿Sí? Esta nueva forma de generar el conocimiento. Ya luego en el siglo XIX vamos a tener también la segunda revolución industrial y vamos a tener como las consecuencias de las transformaciones sociales de las revoluciones previas. ¿Sí? Y vamos a ver cómo funciona la arquitectura y cómo funciona el urbanismo con esto. Eso sería el siglo XIX. ¿Sí? Y eso es un poco lo que vamos a ver. Y lo que yo les recomiendo que empiecen a pensar y empiecen a preguntarse, hay como un par de temas, digamos, que están como verificados, que funcionan, ¿sí? Que funcionan a todos los niveles de la arquitectura. Uno de esos temas, por ejemplo, tiene que ver en este caso con el tratamiento que hacen las distintas corrientes arquitectónicas de los espacios en común que hay en las ciudades, ¿no? De lo que llaman la cátedra de Agostini, le gusta llamar espacios colectivos o espacios sociales, ¿sí?
alguna vez alguno de los chicos me hablaba de espacios públicos y yo le decía, bueno, no necesariamente, porque a veces se proponían espacios sociales o colectivos que en realidad no eran de acceso para todas las personas. Sí, estaban como restringidos a ciertos actores sociales. Entonces, hablar de espacios públicos por ahí es medio erróneo en ese sentido. Pero, ¿qué sería esto? Bueno, sería cómo se trata, por ejemplo, la idea de las plazas, ¿sí? Cómo se trata la idea, por ejemplo, más adelante vamos a ver en el caso del urbanismo barroco, la aparición de los grandes bulevares, ¿no? Los Claro. espacios de exposición social, bueno, ¿cómo es esto? Ese es uno de los temas que funciona bien. Y es un tema lindo, la verdad que es un tema lindo. Otro tema que está bueno tiene que ver con el lenguaje de la arquitectura. Ese es un tema que está bueno. Y está bueno porque ustedes, bueno, le hago una pregunta, ya que estamos y lo vamos reflexionando. ¿Ustedes qué entienden por lenguaje de la arquitectura? ¿Cómo se comunica la arquitectura, la razón que nosotros queremos diseñar, digamos? ¿Cómo se Aparte complementa, de la comunicación, cómo se complementa con el alrededor también? mira, hasta ahora de lo que me dijeron, lo que más me cierra es lo de la comunicación. Porque cuando hablamos de lenguaje, específicamente estamos hablando del fenómeno de la comunicación, que es una cuestión casi les diría totalmente antinatural y humana, ¿no? Esto de andar comunicándose. ¿Vieron cómo es el camino o el esquema de la comunicación que tiene un emisor, un receptor y un mensaje que se transmite, ¿no? Bueno, la arquitectura tiene como es una capacidad de contarnos algo, ¿sí? A partir de ciertos elementos que constituyen el lenguaje de la arquitectura. ¿Está bien? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece, cuando hablamos específicamente de arquitectura, qué les parece que son esos elementos? ¿O cómo les parece que se expresa la arquitectura, que nos cuenta algo? Y creo que será uno, el material, me imagino, que debe ser Bien. algo. Después, no sé, siento que por ahí puede ser también la escala, un toque, una manera de expresar algunas cosas también podría ser la escala. Ujú. Y después, bueno, entonces, por el momento se me ocurren esas dos así de primera, Sí, ¿no? como Mirá, Con decía esas dos. Lauti también, por ahí. Como decía Lauti, también cómo contacta con la naturaleza y su entorno inmediato, cómo resuelve sí, pero ese esto, desplazamiento. vos fíjate una cosa, Luca, eso tiene más que ver con, a lo mejor con este otro tema que planteamos antes, ¿sí? También. Con la relación entre la arquitectura y el entorno. Esto es como al revés, esto es como qué sale de la arquitectura para las personas que ven eso, digamos, ¿no? ¿Qué nos cuenta? Bueno, está bien lo que vos decís, Ángelo. Vos fíjate que vos hablás de algunas cuestiones como la escala, como los materiales o la utilización de los materiales. En Historia 3 vas a ver que tu tío, Lucas, hizo un desastre con esto. Dejó de entender. Eh, pero sí, el tema del lenguaje se basa básicamente en lo que son las fachadas y las formas. ¿Eh? Esto que vos nombrabas, Ángelo, son elementos fíjate que son elementos lingüísticos que están en las fachadas. Claro. Y ese es el tipo de análisis que uno tiene que hacer cuando analiza el lenguaje. Bueno, ¿qué elementos tiene? ¿Cómo los maneja? ¿Cómo maneja la escala? ¿Cómo maneja los materiales? ¿Sí? Y en todo caso, vamos a ver siempre que esto del lenguaje lo que nos hace es contarnos, digamos, es una especie de testimonio de cómo era la sociedad de esa época. Eso es lo interesante del lenguaje. Que el lenguaje, si uno se pone así como medio a hacer un trabajo arqueológico, nos empieza a contar cosas muy importantes de la sociedad de la época. Cuando se transforman las sociedades, esto se expresa en el lenguaje. ¿Eh? Porque en definitiva la arquitectura tiene como un componente artístico, ¿no? Muy fuerte. Totalmente. Y así como el arte se va expresando en función de las necesidades de la sociedad, la arquitectura tiene ese componente artístico que precisamente es eso, ¿no? Nos va contando qué pasó, cómo se van transformando las cosas. ¿Eh? Y esto siempre, tanto lo de los espacios colectivos como lo del lenguaje o el tema que elijan, hay que empezar a vincularlo con las situaciones de contexto que vamos a ir viendo clase a clase, y con los modos de producción, que es fundamental. Sí, Para es la verdad. cátedra de Gorostivi, este asunto de los modos de producción es determinante porque es un poco lo que va estructurando la lámina, ¿no?
Para decirlo, eso lo vamos a ver también, un poquito más adelante lo vamos a ver. Para decirlo así a lo indio, ¿qué son los modos de producción? Y vendría a ser la manera en la que una sociedad construye su riqueza y cómo esa riqueza termina estructurando y estableciendo sistemas de relaciones dentro de la sociedad. ¿Sí? ¿Quién sale ganando en un modo de producción? ¿Qué pasa con el que sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? ¿Quién pone el lomo y quién se llena de plata? ¿No? Claro. Bueno, esos serían los modos de producción. ¿Esto de dónde viene? Esto viene de la teoría marxista, digamos, del materialismo histórico. Y la cátedra de Gorostidi, entre comillas, adhiere un poco a esta teoría del materialismo histórico y lo que pretende es un análisis de este tipo, ¿no? Porque realmente cuando aparece la plata es como que ahí se ve cómo funcionan las sociedades, ¿no? Ahí se ve la realidad. ¿eh? Entonces, bueno, ellos pretenden ese tipo de análisis. Bueno, les dejo entonces esta inquietud de que vayan pensando a ver qué tema les gustaría empezar a ver, a pensar, algo que pueda recorrer estos 5 siglos, ¿sí? Que a ustedes les sirva para empezar, bueno, a construir relaciones. Ustedes saben ustedes tienen que armar un mapa conceptual para rendir. ¿Saben lo que es un mapa conceptual? Sí. Sí. A ver, ¿qué me cuentan? Y yo lo uso mucho para estudiar y la verdad cuando leo algo rescato, bueno, es como que selecciono los conceptos más importantes y trato de ir desglosándolo en subconceptos a su vez. Bueno, genial. Se pueden interrelacionar o no, dependiendo del tema. He preparado 150 chicos más o menos, desde que arranqué con esto del elefante blanco a rendir historia. Es la primera vez que alguien me dice exactamente lo que es un mapa conceptual. Me parece muy útil. Es una herramienta increíble el mapa conceptual, ¿sí? Porque a vos te sirve precisamente para conceptualizar un problema. Y ese ejercicio de la conceptualización se hace a partir de reconocer conceptos principales, ¿sí? Que nosotros vamos a llamar paradigmas, en este caso, que son los conceptos que definen nuestro tema en cada momento histórico, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que trabajamos con el lenguaje, bueno, hay un concepto que define el lenguaje, por ejemplo, como es el lenguaje en el Renacimiento. Y a partir de ahí empezás a tejer esa red de conceptos que explica por qué ese es el concepto. Entonces te vas a la cuestión del contexto, te vas a los modos de producción, te vas a variables de arquitectura y empezás a explicar cuál es el mejor ejemplo de mapa conceptual que hay. ¿Vieron ustedes mirarán Netflix, todas esas cosas, policiales, las películas de policiales, eso, bueno, cuando los locos están buscando un asesino que agarran, ponen la foto de la chica que mataron, ponen la foto del sospechoso en un Tregopor, ¿no? O en un mapa de la ciudad. Bueno, y empiezan a pinchar y empiezan a unir con piolas. Eso es un mapa conceptual. Eso es lo que hay que lograr con esto. Ustedes por ahora tienen una grilla, que no está mal, Claro. porque es la base. Hay que armar lo otro. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, por el momento no. No sé si Listo. te iba a molestar un segundo, si no es que después te podemos pasar un toque en la lámina para que Sí, más o menos totalmente. puedas ver si por ahí hay algo rescatable para poder decir, bueno, mira, esta lámina por ahí está muy enfocada en tal cosa y por ahí este tema le sirve, no sé, digo. Absolutamente, chicos, vamos a laburar con la lámina que ustedes tienen. Vamos a laburar con eso. ¿Sí? El esfuerzo que han hecho, vamos a aprovecharlo. Sí, y para ver si falta algo más. Cualquier cosa que ustedes, es más, a veces les prestan, otros compañeros les prestan láminas, lo que sea, ustedes me mandan y lo vamos mirando, ¿sí? Cualquier idea que tengan, cualquier dibujo que hagan, cualquier consulta, lo que sea, ustedes me escriben, me mandan y yo en la medida de mis posibilidades les contesto lo antes posible. ¿Está bien? Dale. La idea es que vayamos avanzando semana a semana en todo lo que se pueda. Bueno, vamos a arrancar entonces ahora sí con lo que es la clase, ¿sí? Y vamos a arrancar hablando un poco del contexto y nos vamos a meter de lleno en el siglo XV, que es el siglo del humanismo, ¿sí? El humanismo es una corriente filosófica que va a surgir en Florencia, que es como en Italia, ¿no? Es el epicentro del humanismo, y que va a surgir ahí porque se van a dar algunas condiciones, ¿no? Para que esto pase. Fundamentalmente va a existir una enorme prosperidad económica, ¿sí?
a fuerza de negocios, de una habilidad comerciante muy fuerte que tenían los florentinos, la región y la ciudad en particular habían prosperado económicamente muy fuerte, ¿no? Un testimonio de esto es, por ejemplo, que en esa época se había acuñado en Florencia una moneda que se llamaba el florín, ¿sí? Este florín, para que se den una idea, este mismo florín, hasta antes de la aparición del euro en Europa, fue la moneda oficial de Holanda, o lo que hoy se conoce como los Países Bajos, ¿sí? O sea, una monedita que anduvo dando vuelta 4 o 5 siglos. Era el dólar de la época. Era el dólar y el Bitcoin, todo junto. Claro, ¿Sí? era todo, literal. Era todo, ¿sí? Entonces, bueno, se dan estas cuestiones en Florencia que fundamentalmente tienen que ver con esto de la consolidación, digamos, de una fortaleza económica basada en el comercio, ¿sí? Y esto permite, bueno, que empiecen a aparecer ideas. Cuando uno tiene la panza llena, es cuando uno se puede poner a pensar, ¿no? Cuando vos tenés cierta estabilidad en cuanto a lo económico, a que no tenés que andar luchando ni batallando con vecinos que te quieren invadir, que eso es lo que habían logrado también los florentinos, no tener grandes conflictos militares. Cuando vos tenés esas condiciones de pseudo tranquilidad, es cuando empiezan a desarrollarse algunas ideas, ¿no? Y en este contexto de enorme prosperidad económica, vamos a tener el ascenso social de una clase que había surgido en realidad en la Edad Media, que es la burguesía, ¿sí? Vieron que en la Edad Media se va a producir, hay un proceso de retorno, digamos, sobre todo en el gótico, un poco con pequeñas aldeas al principio en el románico, pero después definitivamente en el gótico, de repoblación urbana, ¿sí? De lo que había sido la Europa, digamos, que se había transformado con la caída del Imperio Romano de Occidente. En esa repoblación urbana o en esa consolidación de las nuevas ciudades europeas, vamos a tener como una estructura social muy marcada. Fíjense que arriba vamos a tener a las aristocracias, a los nobles, a los papas, ¿no? Abajo, en la base de la pirámide, los que ponen el lomo, vamos a tener a los campesinos, vamos a tener a los esclavos, ¿sí? Y en el medio vamos a tener a los habitantes de estas ciudades, ¿sí? Que las nuevas ciudades se llamaban burgos muchas veces. Entonces, por eso tenemos a estos que son la burguesía, que se dedicaban, o eran artesanos, o se dedicaban a la compraventa de determinados productos, ¿sí? Eran como el relleno del sanguchito, digamos, de esta estructura social. Y en esta época en Florencia, a fuerza de que les había ido muy bien con los negocios, algunos burgueses logran un ascenso muy fuerte, poniéndose a la par, por ejemplo, de las aristocracias, ¿sí? Es como que se transforman muchas veces en nobles, por ejemplo, a fuerza de comprar títulos. Acá tienen a los Medici, por ejemplo. Habrán visto las películas, la serie que hay de los Medici, ¿sí? Sí. Familias súper poderosas que han llegado, por ejemplo, a poner un papa. O sea, con el billetín y ponen un papa. Tipo eran dueños de media ciudad, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos este ascenso de la burguesía, no toda la burguesía, obviamente, pero sí aparecen familias súper poderosas que a fuerza de dinero pueden como ascender socialmente. Obviamente que van a recibir el desprecio y el repudio de, por ejemplo, las aristocracias, porque, o sea, son como ricos, pero ricos que no tienen sangre azul, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en esa época no es que ellos eran tratados como si fueran realmente nobles, pero habían juntado unas cuantas razones para que algunos los quieran. Y siguiendo en esta Perdón, sintonía, que sí, pregunte, disculpe. Como por ahí tengo un concepto errado. ¿Los Medici eran una familia que más o menos empezaron de abajo, digamos, de burgués y trataron de avanzar hasta la aristocracia? lo que pasa es que no podían avanzar hasta la aristocracia, Mm. porque la aristocracia es una cuestión de sangre. Ah, ok, ¿Eh? ok. Entonces, ellos Va. podían ambicionar comprar títulos, por ejemplo, pero por más que compraran y compraran y compraran, no podían ser realmente príncipes de algo. Porque Claro, viste ok. que eso funcionaba por Claro, lazos de sangre.
pusieron un papa y controlaron un estado reconocido por otros países legítimamente y es como que tienen el control de un estado diplomático. Por eso iban buscando a ver dónde podían meter la cuchara. Su propio- Construyendo Claro. poder. Construyendo el poder que se podía construir con mucho dinero en ese momento. ¿Sí? En todo caso, eso lo que nos sirve a nosotros es como testimonio de, bueno, precisamente esto, de que hay un ascenso de la burguesía. Que ese ascenso de la burguesía se sostiene con guita. Se sostiene ahí. Y lo que decíamos recién, hay una práctica que van a hacer los poderosos de la época, que van a ser precisamente los burgueses, los comerciantes, los banqueros. Los banqueros, estos problemas que tenemos con los bancos no son nuevos, ¿sí? Ya tienen sus añitos, tienen sus siglos. Los banqueros en esa época, bueno, en realidad en la Edad Media, ya con el tema de la feria, no sé si conocen el origen de los banqueros. Los banqueros se llamaban así porque ponían un banquito en una feria. Vieron que en la feria venía gente que vendía su producción de distintos lugares de Europa, distintos puntos. Cada uno tenía su moneda aparte. Entonces, los banqueros se paraban con un banco en la feria y te cambiaban. Si vos querías comprarle a uno que tenía la moneda de no sé tal lugar, te cambiaba y te vendía la moneda que necesitabas para ir a comprar ahí. Y te cobraba una pelucita. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, fíjense que esta idea no es nueva y es más o menos como funciona el mundo hoy en día, ¿no? Bueno, por eso llamaban banqueros, porque andaban en banco. Los banqueros también eran burgueses recontrapoderosos, ¿sí? El papado, la iglesia, el papado también. Todos estos eran personajes económicamente muy fuertes y hacían una práctica que se conocía como el mecenazgo. ¿Sí? El mecenazgo. Eran mecenas. ¿Alguien sabe lo que es el mecenazgo? No. ¿Lautaro? No, ¿No? Bueno, me pareció que me iba a decir. no, Esto del perdón, es que mecenazgo. se me desconectó el internet y se me está volviendo loco el celular. Así ¿Pero que. me escuchás ahí? Sí, ¿Me ahí está. escuchás? Sí. Listo. Ahí lo arreglé. Bueno, esto del mecenazgo era una práctica que consistía en lo siguiente. Estos personajes tan poderosos de la historia mantenían económicamente a algún artista. ¿Sí? Ahí va. O sea, Ah, les generaban las condiciones para que ellos pudieran realizar su carrera, digamos, ¿no? A un arquitecto, a un pintor, a un artista. A cambio se quedaban con su obra, ¿no? Es decir, que en realidad era casi una especie de inversión, porque ustedes imagínense que en esa época tener una pintura, tener un libro, tener, no sé, el diseño de una obra de arquitectura, era algo carísimo, carísimo. Las maquetas eran algo carísimo. Entonces, bueno, tener eso era casi una especie de inversión a futuro, ¿no? Entonces, bueno, esto también ayuda a que haya un desarrollo, ¿sí? En lo que tiene que ver con la arquitectura. ¿Está bien? Fíjense que... Eso era por parte de la aristocracia que bancaban a artesanos en este caso para Más que que tengan artesanos, una profesión. pensarlo como más que artesanos, porque el artesano es el que hace la artesanía, pensarlo como artista, como el que hace arte. Ah, ahí va. Yo la veía por ¿Eh? arquitecto, pero Por eso, pero el arquitecto acá ya, después vamos a ver que aparece como el rol intelectual, o sea, el arquitecto ya no es un maestro constructor como la Edad Media, ya es el arquitecto, ya pasa el título. ya tiene otra presencia la figura del arquitecto. ¿Eh? Eso vamos a ver. y De hecho, en Historia 1, seguramente si les pregunto, no se acuerdan de casi ningún autor de alguna obra. No, la verdad que no. Y sin embargo, ahora en Historia 2 van a ver que cada obra conocemos al autor, porque aparece la figura del arquitecto. Claro. ¿Está bien? consulta, Sí, ¿el mecenazgo era de la aristocracia o de parte de los burgueses? de todos por igual. Todos los que tenían plata hacían lo mismo. Todos los que Ah, tenían ok, guita ok. hacían lo mismo. ¿Sí? Ah, listo. Los Medici hacían eso, y los papas hacían eso, y los banqueros hacían eso, todos hacían eso. Oh, ok. ¿Eh? Era una práctica que se había vuelto bastante común. Y sobre todo, retomando esta cuestión de que decíamos que cuando estamos con la panza llena podemos pensar, ¿no? Podemos tener ideas. Aparece en esta época una especie de nueva concepción de la historia, como dice Alonso Pereira. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Hasta antes de esto, durante la Edad Media, nosotros, o sea, la gente que vivía en esa época, tenía una concepción de la historia, digamos, muy influenciada por la figura del cristianismo, ¿no?
es como una especie de continuidad manejado por la mano de Dios. Las explicaciones de las cosas venían un poco por la voluntad de Dios. O sea, si te pasaba algo bueno, algo malo, bueno, vos lo aceptabas y decías, es porque así Dios lo quiere. Claro, ¿Sí? teocentrista sería, creo, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora aparece una teoría que es antropocentrista, que es el humanismo. Precisamente, fíjate, se llama humanismo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gente ya no cree que todo esto sea una continuidad manejada por la mano de Dios, sino que dice, bueno, momento que en algunos episodios de la historia de la humanidad hubo situaciones en las cuales la obra del hombre fue importante. Y esto se apoya también en la lógica de decir, bueno, pará, si estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no estábamos tan mal. Claro. ¿No? Pero esto tiene que ver con esta valentía o este envalentonamiento que surge de que decir, estoy tranqui, estoy en este lugar tranquilo, tengo para comer, me banca mi estudio, ¿sí? Sale de ahí. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay como una especie de confianza en la capacidad creadora del hombre, ¿sí? Esto revierte totalmente lo que venía pasando en la Edad Media, que precisamente se vivía fundamentalmente con miedo de Dios, Sí, sí. con miedo de los pueblos o los bandidos, con miedo de ir al bosque, ¿sí? Como estos cuentos de Caperucita y bueno, todas estas cosas vienen de ahí, o sea, el terror de todo, se veía con miedo de todo. Y lo único que había quedado era el cristianismo como una estructura vertebradora, ¿no? Porque había que creer en algo, porque la civilización como la conocíamos había desaparecido. No había reglas de nada. Entonces, ¿qué te quedaba? Y bueno, tratar de rezar y ver cómo podías entrar al mundo de los cielos, porque este mundo era horrible, era muy fulero. Salvo que te tocara, viste, justo la pegaras y la pasaras muy bien, en general, a la mayoría le tocaba bailar con la más fea. Entonces, esto cambia un poco las cosas, pero las cambia porque hay condiciones económicas para permitir que eso cambie. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí, sí. bueno, tenemos este humanismo que valora la obra del hombre, que confía mucho en la capacidad creadora del hombre, ¿sí? Aparece la idea del libre albedrío, es decir, que en realidad no somos como estos muñequitos manejados por la mano de Dios, sino que cada uno es responsable de sus actos y cada uno es libre más o menos de ejercer su vida como puede, ¿no? Fíjense que esto del libre albedrío es una nueva postura ética frente a la sociedad, porque está esta idea de desarrollar, de inventar, de crear, ¿sí? Ya no es vivir con miedo, es otra cosa. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y todo esto, fíjense, esto es muy común, muy común, muy común. Cada vez que alguien quiere romper con algo, pasa esto. Imagínense un vagoncito de un tren, ¿no? Todos los vagoncitos de un tren. Entonces veníamos, qué sé yo, el Imperio Romano de Occidente, la caída del Imperio Romano, entonces tenemos el paleocristiano, después tenemos el románico, después tenemos el gótico, después viene el Renacimiento. Los del Renacimiento están criticando lo que pasó inmediatamente antes. Entonces, como toda corriente, necesita construir raíces de algún lado. ¿Dónde va a buscar esas raíces? En otro momento de la historia que está más atrás, ¿sí? Donde la obra del hombre fue muy importante. Es decir, va a legitimarse en la antigüedad clásica de Grecia y de Roma. Va a saltearse los vagones que no le gusta hasta llegar al que le convence, ¿sí? Por eso se llama renacimiento, porque es como una especie de renacer de lo clásico, ¿sí? Renacer de los periodos creativos de gran importancia de las civilizaciones occidentales, de Roma y de Grecia. ¿Eh? Y ahora vamos a ver cómo funciona esto de la legitimación en la antigüedad clásica de Grecia y de Roma. Van a tomar unas cuantas referencias ahí. Por ejemplo, de los textos de Platón van a tomar la idea de la forma ideal, que es la forma perfecta, que es el círculo. ¿Sí? Vieron que el círculo es la forma perfecta porque tiene una distancia constante desde su perímetro hasta el centro, porque no tiene aristas, ¿sí? Porque tiene infinidad de ejes. Bueno, es como una forma perfecta. Muchas civilizaciones representan a Dios como un círculo, ¿no? El círculo es como la forma perfecta. Y después van a tomar también de Grecia el concepto de belleza armónica. ¿Sí? Vieron que los griegos tenían como un sistema de belleza, que básicamente lo de la belleza era un sistema de proporciones, ¿no? Ellos tenían un sistema de proporciones matemáticos. Por ejemplo,
si una persona, la distancia desde su mentón hasta su boca medía tanto, desde su boca hasta su nariz tenía que ser tanto, hasta los ojos tanto, si te daba más o menos dentro de las proporciones, eras bello, y si no, no. Por ahí no es un poco injusto desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista de la matemática es bastante justo. O sea, Matemática funciona. ¿no? Pero bueno, así funcionaba esto, ¿sí? Esto es el concepto de belleza armónica, es decir, la relación de la parte con el todo. ¿Está bien? Cuando hablamos de belleza, hablamos de eso. Bueno, y ahora nos vamos a meter, abandonamos un poquito esto del contexto y nos vamos a meter de lleno en lo que es arquitectura y urbanismo. Vamos a tratar de reconocer siempre algún concepto que nos defina o algunos conceptos que nos definan el urbanismo y la arquitectura, ¿sí? Y vamos a arrancar hablando del urbanismo del Renacimiento. En el Renacimiento nosotros vamos a tener como nueva idea o como aporte en cuanto a lo que tiene que ver con el urbanismo, la idea de la ciudad ideal. Existía para los urbanistas del siglo XV, del humanismo, del Renacimiento, una ciudad ideal que tenía la forma circular, ¿sí? La que decía Platón, ¿está bien? Era una forma circular que tenía en el centro una plaza, que iban como surgiendo rayos, ¿sí? Y tenía también calles que eran, ¿cómo se dice? Circulares alrededor de esa plaza, donde se ponían los edificios principales y que estaba rodeada de murallas, como un requerimiento defensivo de la época, porque si bien la cosa andaba bien, no quitaba que en algún momento tuviera algún conflicto con algún vecino, ¿no? Entonces, bueno, esa era la ciudad ideal. Era una creación mental, intelectual, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucedía? Esta ciudad ideal no podía desarrollarse en Europa, porque ya existían ciudades. Y eran ciudades que tenían su base, su estructura, en las ciudades, digamos, de la Edad Media, ¿no? Entonces, fíjense que eran, no sé si alguna vez habrán escuchado la expresión ciudad de plato roto. No. En algún libro dice que, bueno, que por ejemplo la ciudad de la Edad Media era como si uno agarrara un plato y lo tirara contra el piso. Y eso era la ciudad. Parecía como un plato roto, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran ciudades en crecimiento totalmente espontáneo, no tenían planificación. Nadie se había puesto a pensar en estas cosas. Era lo que había, ¿sí? Más que habían crecido de una forma muy rápida algunas. Entonces, lo que hacen los arquitectos del Renacimiento o los urbanistas del Renacimiento es intervenir en espacios públicos dentro de estas ciudades, generando lo que dice Alonso Pereira es una metástasis benigna. Ellos van a tratar de buscar en los espacios públicos que tampoco eran plazas, era lo que había quedado de los encuentros de calle. Eran como estas cosas medias, en las películas europeas se ve a veces medias amorfas, ¿no? Que se junta una calle con otra y se hace como un empedrado gigante, y bueno, eso se transforma como una plaza. ¿Qué es lo que hacen los arquitectos de esta época, los urbanistas de esta época? Van a intervenir en esos lugares buscando dotar de regularidad, ¿sí?, a este elemento urbano. Y como ejemplo de esto, tenemos lo que hace Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, en la Piazza della Annunziata, ¿sí?, que yo les había mandado el dibujito, no, perdón, les mandé foto, y que también tienen el dibujito en el librito de Alonso Pereira, ¿sí? Es esa plaza que es un rectángulo, que fíjense que lo que hace Brunelleschi es, en realidad, esto es un espacio urbano que es totalmente irregular, que tiene diferentes tipos de edificios. Tiene de un lado un orfanato que se llama el Hospital de los Inocentes, tiene una iglesia, tiene del otro lado otro edificio, o sea, diferentes alturas, ¿no? En diferentes posiciones. ¿Y qué es lo que hace Brunelleschi? Él genera toda una galería para dar regularidad a ese espacio. Es decir, no es que solamente genera un rectángulo en planta, sino que interviniendo primero lo que es la fachada del Hospital de los Inocentes, genera una loggia o una galería. Cuando escuchen loggia o cuando lean loggia es galería, que tiene, aparte tiene una modulación perfecta, o sea, son 9 módulos iguales. Ahora estoy dudando, pero estoy casi seguro que son 9, ¿sí?, que son 9, como 9 cubos con una esferita que sube medio nivel.
Les hago un esquema para que me entiendan esto. A ver si lo ven ahí. Ahí está. O sea, el modulito es así. Es un cubito que tiene una semiesfera arriba. ¿Sí? Como es redondo, esto mide lo mismo que esto. O esto mediría 1,5. ¿Está bien? Ah, listo, listo. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, de esa manera, componiendo este elemento, repitiéndolo, él resuelve primero la galería del Hospital de los Inocentes y le genera cierta regularidad. Este mismo recurso se emplea para resolver toda la vuelta. Y así termina generando un espacio que termina siendo regular. ¿Por qué? Porque el que está en esa plaza percibe las galerías. Por detrás se ven los otros edificios, ¿sí? Que son grandes, que son distintos. Pero lo que uno percibe es precisamente esa regularidad. Y a eso es a lo que están apuntando en realidad los arquitectos, los urbanistas del Renacimiento. A empezar a generar regularidad en estas ciudades. Ven que en Europa no hay, no está la posibilidad de construir este tipo de ciudades. Hay un ejemplo que se llama Sforcinda, ¿sí? Que es una ciudad que hacen precisamente para una familia tipo Medici, que eran los Sforza, en Milán. Que era una ciudad también circular, que en vez de ser circular, en toda la vuelta tenía como una forma media estrellada, pero era una ciudad que no se hace, ¿sí? La única que se hizo así se llama Palmanova, que es un bolazo porque termina siendo una ciudad muy chiquitita. Es más, si uno ve ahora, en realidad ve como el cachito ese redondo, después hay todo alrededor, todo construido, porque no se desbordó enseguida. La única cosa, pero no, estas ideas no se pueden aplicar en Europa. Sin embargo, sí se pueden aplicar en América. Después del descubrimiento de América, mejor dicho, en la cátedra de Agostini vamos a hablar del choque de culturas. Después del choque de culturas, ¿sí? Y después de la puesta en marcha de la empresa extractiva de España en América, o de Europa en América, ahí se van a poder aplicar estas ideas. Y se van a aplicar con un elemento normativo, uno de los más importantes de la historia, que se llama las leyes de Indias. ¿Sí? Las leyes de Indias eran básicamente un instrumento normativo, porque eran leyes de dominación cultural. Ustedes imagínense esto, desde España habían dictado leyes de cómo debía ser todo lo que se hacía en América. O sea, si eso no es dominación, ¿no? Los tipos, o sea, los españoles, bueno, en ese momento, después vamos a ver quién lo hace todo esto, cuando veamos América lo vamos a ver. Habían decretado cómo debían hacerse todas las actividades en América, del territorio español en América. Por ejemplo, entre esas actividades, cómo debían ser las ciudades. Claro. ¿Sí? Porque era el nuevo mundo, la tierra fértil, o sea. Exactamente. Exactamente. Igual, siempre que vos digas esas cosas, pensá también en que esta que es una cátedra muy política, bueno, a ver, pensemos en realmente cómo lo vamos a decir. Porque fíjate, esto del nuevo mundo, ¿es un nuevo mundo realmente? No, bueno, es como ellos lo presentaban, el viejo mundo y el nuevo mundo de Europa Bueno, como dominante, siempre. Sí, por eso. recuerdo que no nos decían que se descubrió América, ¿no? Que América ya está, Bueno, América ya existía en su claro. momento. Recuerdo cuando la cursábamos nos daban ese Bueno, hincapié. por eso les digo, no digo que ustedes no lo entiendan, por favor, Lo que No, estoy no. diciendo es que a veces cuando se dice, hay que tener cuidado que escucha el profesor que te está tomando. No, ¿Eh? sí, entendible, sí. Bueno, entonces tenemos esta situación, ¿no? De las leyes de Indias que resuelven todas las actividades que se hacen en el territorio español en América, entre ellas cómo deben ser las ciudades. Pero hay una particularidad en esto. Acá las ciudades no se van a hacer circulares. Se van a hacer de forma ortogonal. ¿Sí? Y esto tiene una lógica, tiene una razón de ser. ¿Por qué les parece a ustedes que pasa esto? ¿Por qué se imaginan que los españoles que venían acá no se pondrían a fundar ciudades circulares, sino que agarraban, tiraban dos ejes y armaban la ciudad así? Me imagino porque no tenían los mismos materiales o la misma capacidad para construir.
allá que acá. Si hay algo fácil, Yo, es hacer un círculo. yo creo que, onda, porque en teoría nosotros seríamos como los esclavos de ellos onda, en ese momento, ¿no? Es como que haciendo ellos un círculo, que era su ciudad ideal, era como ellos tenían la ciudad perfecta y nosotros teníamos como algo secundario, ¿no? Me gusta lo que estás diciendo, me gusta mucho lo que estás diciendo, pero no aplica para esto. Ah, ok. Pero está muy buena la reflexión que estás haciendo, porque estás hablando de periferias y de centro, y eso está muy bueno. ¿Sí? Eso está muy bueno lo que estás diciendo. Cuando veamos América vas a ver que hay mucho de eso. Ok. Me gusta lo que estás diciendo, pero no es exactamente lo que sucede acá. ¿Qué había acá en América? Un montón de minerales. Minerales. No digo, pero ¿quiénes vivían acá? Ah, esclavos. Bueno, indios. Bueno, indios, digamos Ah, indios, vamos a incas, decirle indios. incas, aztecas. Claro, el imperio inca. Sí, perdón. Había gente viviendo acá, ¿no? Entonces ustedes imagínense que está esta gente viviendo acá y aparecen unos locos vestidos así como medio con chapas y no sé qué, y se ponen con una cosa que es muy fácil hacer un círculo, con un compás, se ponen a hacer un círculo, ¿no? Y a dividir y a lotear, y bueno, en algún momento la cosa terminaba mal, o sea, si los españoles se ponían a hacer ciudades circulares, que eso tarda un montón, porque hay que ponerse a hacer eso, venían los indios y le calentaban las orejas a Chirlo, ¿sí? Sí, man. No podían estar mucho tiempo, perdiendo mucho tiempo con eso. Mm. Entonces, fíjense que utilizan la misma lógica que usaban los romanos cuando fundaban ciudades en las fronteras, ¿sí? Pero cuando los ejércitos romanos partían las fronteras, partían ¿cómo? Partían los soldados, pero partían con toda su familia en realidad. Se iban, capaz que estaban 10 años ahí en la guerra de las Galias, en esos lugares. Entonces iban avanzando, y llegó un momento que llegaban al lugar, y bueno, los generales decían, listo, llegamos, bueno, ¿qué hacemos? Tiren 2 ejes y armamos un campamento, ¿no? Entonces, así se fundaban estas ciudades, por ejemplo, los castros romanos se fundaban así. O sea, originalmente eran campamentos, después se consolidaban y se hacían ciudades porque la gente vivía ahí 10 años, capaz, 20 años. Bueno, esta misma lógica es la que se va a aplicar acá. Es decir, llego a un lugar, tiro 2 ejes, se consolida el núcleo de esta ciudad, que es la plaza, que es lo que se conoce como la Plaza Mayor. Esto lo vamos a ver después cuando veamos América mejor, pero ya les anticipo. Hay una Plaza Mayor que es donde se consolida el poder político, el poder militar, el poder económico, el poder religioso, ¿sí? Donde tenemos como los equipamientos principales. Y luego vamos a tener, bueno, la parte, digamos, complementaria, donde vamos a tener las viviendas más importantes. Luego vamos a tener las barriadas, ¿sí? Que van rodeando como ese anillo. Y luego alrededor vamos a tener las chacras o la producción agraria que abastece a esa ciudad. Este esquema nosotros lo podemos verificar en el 99,9% de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Mm. ¿Vieron? Bueno, entonces fíjense cómo esto que surge. ¿Alguno de ustedes de alguna provincia, de alguna ciudad de la provincia acá? Yo Brastegui. soy de San Vicente. San Vicente. ¿Y vos, Lautaro? Lucas, perdón. No, Lautaro, perdón, Lautaro. Brastegui. De Berazategui. Sí. Bueno. ¿Vos, Ángelo, dónde sos? Yo soy de Lima, Perú. Ajá, Así que mirá. está. Bueno, Pero pero también está condicionado por las cuestiones de la geografía, pero también se aplica la misma. sí, se ¿Eh? aplica porque tenemos una plaza mayor. Así que Tal más o cual, menos tal cual. tuk Bueno, hicieron 2 ejes y tiraron de ahí. tal cual. ¿Y vos, Andrew, dónde sos? Yo también soy de Lima, Perú. Ajá, ajá. Bueno, hay un edificio en Lima, ay, no recuerdo ahora, creo que es en Lima, que se llama la Casa del Almirante. Que después lo voy a buscar bien, después lo voy a buscar y se lo voy a mostrar. Que es una cosa hermosa, es una muestra de lo que se conoce como el barroco peruano. ¿Sí? Hay un barroco muy lindo en Perú. Bueno, lo que le decía, chicos, esto, te parás en San Vicente, o te parás en Lima, o te parás, mirás la plaza, haces una ojeada así y ves Banco Provincia, la iglesia, la municipalidad, la comisaría, ¿no? Está Tal todo cual. ahí. ¿Eh? Fíjense que esto nació de las ideas de Platón y se aplica en San Vicente. Tomá mate. ¿Eh? Bueno.
Los otros días estaba por ir a la laguna de San Vicente. Ando con ganas de ir a pescar a algún lado y está más o menos cerca. Pase, me parece que no se puede, ¿no? No se puede ir a pescar, me dijeron. Y está en Guanabacoa, que está en todo un tema con la fauna ahí, porque Ajá. hay desarrollos inmobiliarios metidos en lo que es la zona, ¿cómo se llama? Cuando se deja la cota de inundación. Sí. No me acuerdo. Bueno, con esta zona, están medios metidos en zonas bajas de lo que sería el desborde de la laguna y bueno, está ahí medio picada la fauna. Caga mucho. No se puede. Algún bar, no debe haber mucho más que eso. Para dar una vuelta. Así que Sí, bueno, seguimos avanzando y vamos a hablar ahora un poco de la arquitectura. ¿Sí? Y Alonso Pereira define al Renacimiento, a la arquitectura del Renacimiento como un método de control proyectual capaz de satisfacer las necesidades de las sociedades modernas. ¿Sí? Es un método de control proyectual capaz de satisfacer las necesidades sociales en la edad moderna. O sea, la edad moderna es la que se inicia precisamente con el humanismo, ¿no? Ustedes imagínense esto, el humanismo es una cosa grande que adentro tiene varias expresiones. Dentro de esas expresiones está el Renacimiento en la arquitectura. ¿Sí? ¿Está bien? Pero el humanismo es como más general, el Renacimiento es como un poco más chico. ¿Sí? Lo digo para que no se generen confusiones con esto. Bueno, este método se va a basar en una serie de principios. ¿Sí? Esto de la legitimación que decíamos, ¿no? En la antigüedad clásica de Grecia y de Roma, tiene su forma material en lo que es el Tratado de Vitruvio. ¿Habrán escuchado o habrán leído sobre el Tratado de Vitruvio alguna vez? Sí, no me acuerdo. ¿Más o menos? Bueno. El Tratado de Vitruvio fue un librito que sobrevivió toda la Edad Media, porque es desde la época, te diría, en realidad ya es de la época imperial de los romanos, que había escrito un teórico de la arquitectura, medio pelo, porque Vitruvio no era, según los romanos, no era como el más destacado, pero se había tomado el laburo de hacer esta especie de tratado o de catálogo de cómo era la arquitectura romana en esa época. Y este librito había sobrevivido toda la Edad Media, en donde precisamente se guardó un poco todo el conocimiento, ¿no? De esa época, que era en la iglesia. ¿Sí? Este librito había sobrevivido y se lo habían encontrado en una abadía, no me acuerdo ahora el año, que se llama la Abadía de Monte Cassino. ¿Sí? Ahí se encontraron este librito. ¿Sí? Y se transformó en la principal fuente, porque era una fuente directa de lo que había sido la arquitectura romana. ¿Sí? Y bueno, y acá empieza el problema, porque fíjense una cosa. Este libro estaba escrito, primer problema, no había que interpretarlo, porque estaba escrito en un italiano, pero de la época de los romanos, casi, qué sé yo, como casi 800 años antes. Así que imagínense cómo puede haberse deformado el idioma en 800 años, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, este librito tenía una particularidad, que es que el amigo Vitruvio no le había hecho ni un solo dibujo. Eran todas palabras. Entonces, un libro de arquitectura que no tenga un solo dibujo, y bueno, ya es un problema porque entonces cada uno que lo leía, y medio que lo interpretaba a su manera, ¿no? Los más pudientes, los florentinos que digamos que tenían como más dinero, podían viajar a Roma, tratar de medir las ruinas, ¿no? Y entre eso y un poco con lo de Vitruvio podían lograr reconstruir algunos edificios. Pero en todos los casos, digamos, la postura de los arquitectos del Renacimiento es la de tratar de dialogar con este tratado, tratar de entenderlo y construir un tratado nuevo. Hay que construir una teoría nueva de la arquitectura. ¿Sí? Es necesario construir una teoría nueva de la arquitectura porque hay que diferenciarse de lo que venía pasando antes. ¿Sí? De acá para adelante, una nueva teoría, ¿no? Entonces, bueno, los tratadistas como Alberti es como el más importante de los tratadistas. Giorgio Vasari, Sebastiano Serlio, Giacomo da Vignola, entre todos van como construyendo esta especie de convención, es una especie de convención vitruviana. ¿Sí? Todos más o menos se ponen de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, en que había principios en los cuales debían tratarse estos tratados o en los cuales debían centrarse
esta nueva teoría. Por ejemplo, cómo se manejaba la geometría, ¿sí? Aparece acá la idea de proporción, tenía que ver con la belleza clásica, griega, o la idea de la simetría, ¿sí? Siempre eran edificios que estaban resueltos de manera simétrica. Vinculado también a esto de la belleza aparece la idea de armonía o la idea de modulación, esto que vimos recién que hizo Brunelleschi, ¿sí? Esto tiene que ver con operaciones matemáticas, ¿no? Y también la validación en la antigüedad clásica, es decir, buscar en la antigüedad clásica elementos que legitimen estas ideas, por ejemplo, la utilización de los órdenes. ¿Se acuerdan del orden jónico, dórico, corintio, o los órdenes romanos que eran el toscano, el compuesto? O directamente elementos del lenguaje o tipologías del lenguaje griego o romano, la fachada de templo griega, o la cúpula, el frontis, la pilastra, o no sé, tipologías formales como por ejemplo el arco del triunfo, ¿sí? Todo eso venía al pelo porque servía para decir, bueno, esto es de una época en la que los hombres hacíamos las cosas bien, y esto es lo que nos va a servir ahora. ¿Eh? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, Bueno, sí. todo esto conforma un sistema. ¿Está bien? Por eso decíamos que esto es un método, más que un método es un sistema. La arquitectura del Renacimiento se resuelve dentro de un sistema que contempla todas estas cosas. Se basa en la tratadística, contempla estos principios geométricos y matemáticos, ¿sí? Estas herramientas que toma de la antigüedad, ¿está bien? Y así se resuelve la arquitectura del Renacimiento. Y aparecen algunos conceptos asociados a esto, por ejemplo, la figura del arquitecto, lo que decíamos hoy, el arquitecto es un personaje que ya no es el maestro constructor, se separa, ¿sí? De lo que es la construcción. El arquitecto se para en un rol intelectual, es el tipo que crea, que piensa, ¿no? Otro concepto asociado es el de proyecto, ligado a esta idea del rol intelectual. El proyecto es, digamos, este ejercicio que engloba todos los aspectos de la obra, menos la obra en sí mismo, ¿sí? Pero, por ejemplo, imagínense la ideación, la confección de un legajo, ¿sí? Esas son las actividades que hace el arquitecto, ¿eh? Separado de los gremios de la construcción. Luego tenemos un aporte de un personaje importante que es Brunelleschi, que es la idea de la perspectiva. Brunelleschi desarrolló un artefacto que era como una caja que tenía, bueno, una serie de espejos y hacía como unos rebotes medio raros, que si uno lo ve la foto, le parecía como esas cámaras viejas de foto que se ponía, el que sacaba la foto se ponía abajo como de una cobija así, y apretaba con una luz. Bueno, era algo medio así, y con eso podía dibujar en perspectiva. Y esto de la perspectiva revolucionó todo. O sea, era como haber inventado el AutoCAD y el SketchUp todo junto, porque hasta esa época, lo que decíamos hoy, hacer una maqueta, que era la forma en la que uno podía trabajar el espacio, era carísimo, era muy, muy, muy caro. Entonces ahora resulta que vos, dibujando en papel, podías organizar espacialmente las cosas. ¿Sí? ¿Entendés? Esto Sí. fue una transformación Eso es muy gigante. fuerte. Eso es muy Esto, fuerte. bueno, Es fuertísimo. esto fue una transformación enorme en lo que es la disciplina de la arquitectura. ¿Sí? Y luego, como ya metiéndonos un poquito más en la cuestión espacial, aparecen dos modalidades bien marcadas, dos modalidades espaciales bien marcadas. Por un lado tenemos la de la iglesia, la que le gusta a la iglesia, que es un actor fuertísimo a nivel social, y que va a laburar con la espacialidad axial, ¿no? Como en las iglesias góticas o en las iglesias románicas, vinculadas a la idea del recorrido o de la peregrinación, ¿sí? Entonces siempre van a ser modalidades espaciales más bien alargadas, axiales, ¿no? Con un eje largo de simetría. Pero después la que les gusta a los arquitectos del Renacimiento es la circular, la central, ¿no? La que parece el Panteón Romano. ¿Por qué le gusta esa? Porque esa es la forma perfecta, según ellos. Lo que pasa es que, bueno, como muchos de estos arquitectos en realidad estaban financiados y sostenidos por la iglesia, bueno, había que transar un poquito, ¿no? Con lo que te gustaba, porque era así. Vos tenés que hacer lo que te pedían, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por
los principales arquitectos del Renacimiento, ¿sí? Que yo les mandé algunas fotitos, algunas cosas. Vamos a arrancar hablando de Filippo Brunelleschi, que es este que inventó la perspectiva, que era un fenómeno, un crack. Con este, para muchos, se inicia en 1453, si no me equivoco mal, lo que es el Renacimiento con la reconstrucción o con la construcción de la cúpula de la iglesia de Santa María del Fiore. Esta es la que aparece en todos los libros y todos los apuntes de Historia 2, la cúpula de esa gallonada. Bueno, ese es Brunelleschi, ¿sí? Que hasta el día de hoy es un ícono en el perfil urbano de la ciudad de Florencia, ¿no? Si uno ve una foto de Florencia, la ve ahí, a la cúpula. Y Brunelleschi va a recuperar de la antigüedad romana ideas espaciales. Esto de la cúpula es una idea espacial romana, ¿sí? Vieron que los romanos, herencia de los etruscos, laburaban mucho todo lo que tenía que ver con las estructuras a la compresión, el arco, la bóveda de cañón corrido, la cúpula, bueno. Y esto generaba un determinado espacio. Si algo tenían los romanos, es que tenían una identidad espacial muy fuerte. Esto del espacio que se generaba bajo una cúpula, eso es romano. Bueno, fíjense que eso es lo que está generando Brunelleschi para resolver esa cúpula en la iglesia. Está generando un espacio romano, ¿no? Y lo está haciendo con una idea constructiva romana, que es precisamente la cúpula, ¿no? Entonces está recuperando de la antigüedad Roma algunas ideas espaciales y algunas ideas constructivas, ¿sí? Esto es en Florencia en el siglo XV. Después tenemos la figura de Alberti, ¿sí? León Battista Alberti, que es el gran teórico del Renacimiento, que venía de una familia que estaba un poco más acomodada económicamente. Alberti andaba recontra dulce, esa es la verdad. No necesitaba laburar como Brunelleschi. Brunelleschi era un tipo que le había tocado laburar mucho más. Y lo que va a teorizar y lo que va a recuperar del mundo romano son ideas de lenguaje. ¿Cómo es esto? Alberti no tiene tanta obra, tiene muchos libros escritos, pero no tiene tanta obra construida. Y la mayoría de sus obras son fachadas. Él como que reconstruye fachadas o termina fachadas de edificios que en realidad son de origen gótico, la mayoría. ¿Sí? Es como que él le pone la tapa renacentista a una iglesia gótica, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, que yo les mandaba de Santa María Novella. Y él, fíjense que va a recurrir a una tipología formal romana, o una tipología lingüística romana para resolver la fachada. ¿Qué va a hacer? Fíjense que va a ser un arco del triunfo en la parte de abajo, ¿sí? Fíjense que es un arco de triunfo con un elemento ahí que articula, ¿no? Como una guarda gigante, y arriba es una especie de fachada de templo, ¿no? Con un gran cuadrado, con un rosotón, el triangulito, y en los costados le hace las dovelas, ¿no? Todo está absolutamente diseñado desde el punto de vista geométrico, respetando cierto sistema de proporciones, ¿sí? Si ustedes hacen un análisis, esto es muy común encontrar en internet, si buscan un análisis de la fachada van a ver bien marcadas todos los rectángulos áureos, los cuadrados, los círculos, etcétera, etcétera. ¿Por qué utiliza las dovelas? ¿Alguien sabe? Los cositos de los costados. Porque fíjense, si lo miramos bien no tiene nada que ver con el resto, ¿no? Es como que el loco viene muy racional, muy prolijo, y de repente se manda esos dos bigotitos ahí en los costados que no cierran por ningún lado. ¿Por qué les parece que hace eso? Debe estar escondiendo algo, ¿no? De atrás. Tal cual, muy bien, Lucas. Es eso, el tipo está tapando los contrafuertes de la iglesia gótica. No quiere que se vea lo gótico. ¿Sí? Exactamente, tal cual. Es eso, Lucas, muy bien. Fíjense que entonces el lenguaje que está utilizando hasta ahora el Renacimiento es un lenguaje súper racional, ¿no? Nosotros vemos un edificio de esto y rápidamente nos damos cuenta de cómo está hecho. ¿Sí? Vemos la imagen y decimos, listo, esto es un arco de triunfo romano. Esto es un frontis griego, ¿no? Estos son cuadrados, estos son círculos, estos son rectángulo áureo. Rápidamente, desde lo racional lo podemos reconocer. Y eso es un poco a lo que apunta el lenguaje del Renacimiento. A crear un efecto racional, o sea, a que las cosas tengan una lógica racional. ¿Sí? Bueno, seguimos avanzando y ya
Esto es así, el Renacimiento dura el siglo XV y un cachito del siglo XVI. ¿Sí? Luego nosotros decíamos un siglo, bueno, la realidad es que este invade un tercio del siglo XVI y el manierismo es más cortito. El manierismo empieza casi donde termina ese tercio y llega al siglo XVII, un poquito más corto. Y ya en el Cinquecento, que sería el siglo XVI, el eje del Renacimiento se traslada de Florencia a Roma. ¿Sí? El poder económico se instala en Roma. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, acá en Roma, que es donde los papas van a ejercer como mecenas de los diferentes artistas, vamos a tener a la figura de Donato Bramante. ¿Sí? Que Donato Bramante va a ser, por ejemplo, un proyecto para San Pedro, ¿sí? Pero hay un edificio particularmente que nos interesa, que es un edificio chiquitito, una especie es un mausoleo en realidad, que es el templete de San Pietro in Montorio, ¿sí? Yo les mandé unas imágenes. Fíjense que es un templo que es como un tamborcito, ¿no? ¿Lo vieron? Ahí lo estoy buscando. Sí, Bueno, unas columnas. y fíjense que es una cúpula, bueno, son varias cúpulas, tiene un sistema de cúpula, ¿no? Tiene una cúpula con una linterna que genera que la luz entre de manera cenital, tiene todas unas balaustradas en esa parte de la cúpula, después tiene toda un sistema de columnas que gira todo alrededor de ese edificio, planta circular, espacio romano, ¿no? Morfología, forma romana, porque lo que hace Bramante es recuperar de la antigüedad romana estas formas, como la de la cúpula, ¿sí? Esta forma como si fuera una especie de panteón, es una mezcla entre panteón y templo griego, ¿no? Tiene como todo. Bueno, esa es una de las características de este templo, que precisamente tiene todo. Y habla más de Según una época del Imperio Romano, ¿no? De ya consagrado, unificando tiene, estilos griegos y tiene lo que decís vos, está unificando como lo mejor de Roma, lo mejor de Grecia, está respondiendo a todos los preceptos que proponía este sistema de la arquitectura renacentista, porque tiene un sistema de proporciones, tiene un orden matemático, recurre a la antigüedad clásica, ¿sí? Está todo, según Sebastiano Serlio decía que este templo había alcanzado la perfección del sistema renacentista. Era perfecto, ¿sí? Es decir, esto es así. Si yo le doy un mazo de cartas, ¿no? A mí me gusta poner este ejemplo porque es muy claro. Nosotros tenemos un mazo de cartas y nos ponemos a hacer un castillito. ¿Vieron? A apilar las cartas, a hacer un castillo, ¿no? Yo le doy 40 barajas, empiezan tiqui, 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 a apilar. Y llega un momento que llegan hasta arriba y ya no tienen más cartas, ¿no? ¿Qué hacen? Lo tiramos. ¿Eh? Lo tiramos. Bueno, sí, ¿está bien? Lo tirás, le sacás una carta a ver qué pasa, lo soplás un poco, le movés la mesa, ¿no? Sí. Le haces vientito. Bueno, ¿qué sucede? El mazo de cartas, cuando cuando las usaste todas para hacer como el castillo, es un sistema que se agotó. Alcanzó la perfección, se agotó. claro. Esto es lo que sucede con el sistema renacentista. Llega un punto en el que se genera un agotamiento. Si esto es perfecto, ¿y qué más hago ahora? ¿No? Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, pero ya les anticipo que el manierismo que va a surgir como una revisión precisamente de este sistema, lo que se va a proponer es transgredirlo, empujarlo, soplarlo, tirarlo. ¿Sí? Llevarlo al límite, ¿no? Como tratar de. No Es me que, acuerdo. Lucas, ya no hay límite porque ya lo alcanzaste al límite, ya no es llevarlo al límite, ya llegaste al límite. Claro. O sea, ¿qué te queda? Patear la mesa. Pero sería. Y hacerlo de El vuelta. tablero y hacer algo totalmente distinto. Bueno, pero eso ya son las transgresiones que se le hace a un sistema. ¿Eh? ¿Se entiende por dónde viene? Esto del manierismo tiene diferentes motivaciones. Una es esa, es que estamos frente a un sistema que alcanzó esta hipotética perfección. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y algo hay que seguir haciendo. No vamos a hacer todos templetes.
Claro. Sí, por eso me queda la reflexión de que en la modernidad no se busca lo perfecto, sino lo más nuevo, ¿no? Es como que se agotó esa necesidad humana de llegar a la perfección, que ya en un punto se quebró, como decís vos, y ya después era como, bueno, en un momento totalmente posmoderno a esto, que es como buscar lo nuevo, más que lo perfecto, porque lo perfecto ya pasó. Cuando vos te referís a modernidad, específicamente, ¿a qué te referís? ¿A la edad No, por moderna ahí, o al modelo moderno del siglo XX? claro, moderno, no, siglo XIX, por ahí, hablando de modernidad, o sea, de la Pues te etapa digo, histórica. la edad moderna abarca todo, la edad moderna se inicia con esto. Por eso te digo, la edad moderna se inicia con El esto. descubrimiento de Lo América, que ¿verdad? pasa, lo que pasa es que también, viste, en el siglo XX hay un modelo moderno que se inicia, como bien decís vos, en el siglo XIX, que se basa en las revoluciones industriales, Claro. ¿sí? Y que dura más o menos desde la década del 10 hasta el 70, 60, 70, que ahí se inicia lo que se conoce como la posmodernidad. Pero ya es historia 3. Y este modelo moderno se basa en algo de lo que vos decís. Este modelo moderno se basa fundamentalmente en la fe. Esta es una idea genial que tuvieron. En la fe, digamos, en que la evolución tecnológica va a resolver los problemas de toda la humanidad. Esto arrancó así en la década del 20. Cuando ya vieron que habían pasado 2 guerras mundiales, la crisis del 30, no sé qué, la gente medio que empezó a decir, mirá, me parece que la cosa no está marchando. Y ahí, bueno, se inicia el proceso de lo que es la posmodernidad, la superación de las verdades que proponía el modelo moderno. Esto un poco más adelante. Acá, en este caso, en esta inauguración de esta modernidad, lo que se está queriendo hacer es cambiar el eje de las cosas. Como decís vos, la teoría antropocentrista, o sea, la fe en la capacidad creadora del hombre, el desarrollo de un sistema que represente a esta sociedad. Sí, sé que estaba hablando ahí. Pero este sistema acá se agotó. Este sistema llegó hasta acá y se agotó. Ese es el asunto. ¿Está bien? Así que bueno. Bueno, chicos, por hoy esto va a ser todo. La clase que viene vamos a hacer un poquito más ligera, capaz que ya vamos a ver si metemos algo más de contexto seguro, pero a lo mejor metemos algo de modo de producción o por ahí lo metemos en la otra, vamos a ver. Porque quiero que tengan como andado un poquito el curso para que les caigan bien las fichas de lo de los modos de producción. Mándenme Sí, todo lo que crean que puede servir, lo vamos revisando y bueno, vamos viendo eso. Ya la que viene vamos a arrancar a las 6:30. Una consulta, Sí. ¿cómo querés que hagamos nosotros seguramente vamos a tener que empezar en paralelo a encarar una lámina, Sí. sea la que tenemos, y ponerle un tema o hacer una nueva? ¿Querés que lo corrijamos acá en clase o te mandamos correcciones, más bien? Si quieren, mándenme las cosas, yo le hago una devolución. Si necesitan, coordinamos lo mismo con vos, Andrew. Coordinamos algún día presencial. Sí. Y si les sirve más eso, nos juntamos. Yo tengo un lugar cerca de 1:60, o si no, nos juntamos donde sea, vemos las cosas y corregimos. Claro, Yo, bueno, lo que tiene esto de la virtualidad, ¿vieron? Es que, bueno, es como práctico, estamos todos. Sí, totalmente. Sí, No es verdad, tenemos sí. que andar coordinando tanto. Pero para corregir, sí, no hay problema. Hay tiempo para lo de la lámina, ¿sí? No desesperen. Prefiero que, digamos, en estos 15 días, primeros 15, 20 días, lean. Bien. Okay. Como para tener herramientas para poder empezar a desarrollar eso, ¿sí? Ok. Lo que sí, bueno, vayan pensando a ver qué les gustaría armar. Eso sí. Sí, algo teníamos escrito nosotros, por ahí podemos trabajar en eso y te mostramos. Bien, dale. Sí, Bueno. ahí nosotros teníamos un par de ideas, pero no sabíamos cuál era la correcta, ¿viste? Como, bueno, ¿y acá qué, no? Si esta idea puede funcionar o no. Así que bueno, la debatimos ahora en el grupo y ahí. Perfecto, sí, lo vamos logrando. Y lo mismo vos, Andrew, también. Cualquier duda que tengas, cualquier idea, cualquier cosa, me escribe. Dale. ¿Listo? Dale, perfecto. Bueno, chicos, entonces la clase que viene vemos manierismo. Fíjense que en ese que dice para Amparo es porque era por una chica que llamaba Amparo. Fíjense que ahí están los capítulos que tienen que leer de los 2 libritos. Sí. Dale. Bueno, Mismo día, listo, mismo nos vemos entonces. ¿El qué? Mismo día, mismo horario, digo. Mismo día, mismo horario. El miércoles que viene a las 18:30. Jueves. Dale. Jueves que viene. Jueves, Sí, no pasa nada.
No, estoy quemado mal. Ah, Pero sí. bueno, ya voy a salir, ya vamos a salir todos a flote, quédense tranquilos. De una. Bueno, Bueno, nos vemos chicos. Hasta luego. bueno, muchísimas gracias, Un gustazo Hasta luego. conocerlo a Nos todos. vemos. Hasta luego.